Hola, hola, buenas. Los saluda cordialmente Jorge Yauri Padilla. Nuevamente por acá después de un tiempito. A ver, en esta oportunidad un problemita de física. Física de colegio, física básica nada más. Pero este problema eh, puede ser factible para hacer un experimento. O sea, un experimento de tal manera que se pueda medir el coeficiente dinámico de rozamiento, ¿ya? Mediante este sistema. Un sistema básico que se aplica a nivel escolar, en todos los problemas, en todas las clases de física. El movimiento de dos masas, ¿ya? Una masa 2 y una masa uno conectadas a través de una polea. Se supone que se desprecia el rozamiento de la polea y también obviamente el peso del hilo. El hilo es lo suficientemente delgado pero también fuerte para que soporte el peso. Bueno, en este caso es tipo juguete. Hemos puesto aquí la masa uno de 100 gramos, 100 gramos nada más, 100 gramos de masa. La masa 2 de 200. Y a una longitud que va a recorrer esta masa 2, la masa 2 va a empezar en A. Y va a recorrer hacia la derecha y va a pasar por B. Entonces, pero la distancia B es L, ya que mide 5 metros. Suponemos que se mide el tiempo que demora desde que se inicia el movimiento en A hasta que pasa por B. Ya, bueno, ahí le he puesto 3 segundos. Y ahí la gravedad 9.8, la gravedad vertical. El movimiento de la masa, de las masas empieza cuando se hace aquí el enganche. Entonces apenas hacemos el enganche de las dos masas, se mide el tiempo. O sea, el tiempo cero es apenas se hace el enganche de las dos. Y la masa 2 arranca con una, o sea, parte del velocidad cero, ¿ya? Velocidad cero, y se empieza a mover esto, y queremos saber el coeficiente de rozamiento. Coeficiente de rozamiento dinámico, porque ya el sistema está en movimiento. A ver, la solución. Aquí se aplican las tres leyes de Newton. Fundamentalmente la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Y entonces la solución, empezamos con la masa 1, diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Diagrama de cuerpo libre de la masa 1. A ver, la masa 1, claro, se supone que el movimiento es de la masa 1 es vertical, o sea, para abajo, pero un caso muy particular sería que si no se mueve, pero si no se mueve, sería más que nada por la fuerza de rozamiento, y si no se mueve, entonces el sistema sería estático, ya no sería el coeficiente dinámico, ya, pero es muy probable que se va a mover, obviamente. Claro, a ver, tenemos ahí la cuerda, aquí está la masa 1, a ver, esto se está moviendo supuestamente. Tendríamos entonces a ver el sistema de fuerzas aquí, el peso masa 1 por gravedad, masa 1 por la gravedad del peso. Y tenemos la tensión en la cuerda. La cuerda es, como decía, lo suficientemente delgada, no se considera su masa, pero fuerte para que soporte el peso, no se rompa, ¿no? Ni tampoco que la cuerda se estire, o sea, no es una liga, entonces es inextensible. Entonces aquí tenemos la tensión. El cuerpo está deslizando, bueno, está yendo hacia abajo con una velocidad y también una aceleración. Entonces, aplicamos la segunda ley de Newton, la masa 1 por la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas. Ya, la masa 1 por la aceleración es igual. La suma de fuerzas. El cuerpo, estamos asumiendo de que el cuerpo obviamente está bajando, no es estático. Entonces el peso es mayor que la tensión. Entonces, por lo tanto, en la sumatoria de fuerzas tenemos la masa 1 por la gravedad menos la tensión. Ya, la aplicación de este diagrama de cuerpo libre para la masa 1 nos va a servir para despejar la tensión. La tensión la vamos a usar en el otro diagrama, ¿ya? Entonces de aquí sacamos la tensión T es igual a la masa 1 por la gravedad menos masa 1 por la aceleración. ¿Ya? Ahí tenemos una primera fórmula. Esto que sea la fórmula 1. Ya, fórmula 1. Esto viene del diagrama de cuerpo libre de la masa 1, de esta masa. Ahora vamos a la masa 2. O sea que la aceleración, ahí tenemos que calcular la aceleración. Un poquito antes, ¿cuál es el mecanismo de solución? O sea, qué cosa es lo que realmente estamos buscando el coeficiente dinámico. Pero lo que podemos hacer acá es, como conocemos el tiempo y conocemos la longitud, hay que aplicar también la cinemática, ¿ya? Entonces, a ver, vamos con el diagrama de cuerpo libre de la masa 2. A ver, la masa 2, diagrama de cuerpo libre de la masa 2
Ya tenemos ahí la horizontal, bueno, la pista, digamos, puede ser una mesa, y en un instante cualquiera la masa 2 está por acá, se está moviendo hacia la derecha, hay rozamiento con la pista, no con el plano, un coeficiente dinámico de rozamiento, y la masa 2 se está moviendo hacia la derecha, jalada por la tensión. La tensión T, la tensión que hemos calculado aquí en la fórmula 1. Ya, entonces ya la tensión es una fuerza, vamos a poner aquí un amarillo con esto. Ya, entonces, esta es la tensión. Ya, ahora se considera el rozamiento, hay un coeficiente dinámico, justamente en eso consiste el trabajo, o sea, la idea. Y entonces, si la masa se está moviendo hacia la derecha, hay un impedimento para el movimiento, o sea, la fuerza de rozamiento trata de oponerse al movimiento, entonces la fuerza de rozamiento va en sentido contrario. La fuerza de rozamiento F sub R. Esta fuerza de rozamiento, ya sabemos por fórmulas elementales, es igual al coeficiente mu sub k por la normal. Ahí, mu sub k por la normal. Ya, eso es en la parte horizontal, o sea, el sistema de fuerzas horizontales. Ahora, en la parte vertical, tenemos que ver el peso del bloque, masa 2 por la gravedad, es el peso, y tenemos la reacción del plano, en este caso de la mesa o de la pista, ¿no? Entonces la reacción es la normal, se llama la normal, va para arriba. La normal. Obviamente la normal en este caso va a ser igual a la masa 2 por la gravedad. Ahí estamos aplicando la tercera ley de Newton. Decía al comienzo, en este problema se aplican las tres leyes de Newton. Ya hemos aplicado aquí la segunda ley en el diagrama de cuerpo libre de la masa 1. Aquí la tercera ley de Newton, la normal y el peso son iguales. Entonces, porque la aceleración solamente aquí es la aceleración horizontal. La masa 2 es jalada por la cuerda, por la tensión. Ya, entonces ahí aplicamos la segunda ley de Newton. A ver, por la segunda ley de Newton, tenemos aquí masa 2 por la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas. Ahí. Entonces, masa 2 por la aceleración es igual. La sumatoria de fuerzas. La tensión sería en este caso mayor que la fuerza de rozamiento, obviamente. Entonces tenemos acá T menos Fr. Entonces masa 2 por la aceleración es igual. La tensión, ya después repasamos la tensión. Tensión menos la fuerza de rozamiento mu sub k por la normal. Donde la normal te expresada aquí como el peso de la masa 2. Entonces, la masa 2 por la aceleración es igual a la tensión menos mu sub k por la normal. La normal es masa 2 por gravedad. Ya, esta es la fórmula 2. La fórmula 2. Ya, ahora esta tensión que está dada por 1, la reemplazamos acá. ¿Ya? Entonces, 1 en 2. Reemplazamos 1 en 2 y tendríamos la masa 2 por la aceleración. Masa 2 por la aceleración es igual a la tensión. La tensión es esta expresión. El segundo miembro de 1. Esto es igual a M1 por G, M1 masa 1 por la gravedad, menos masa 1 por la aceleración. Esa es la tensión. Ahora menos mu sub k, coeficiente dinámico de rozamiento, por la masa 2 y por la gravedad. Asociamos en el primer término, o sea, los términos, bueno, para la redundancia, los términos que contienen aceleración. Es decir, menos masa 1 por aceleración pasa acá. Entonces factoriza la aceleración y tenemos la suma de masas, o sea, la masa del sistema. Las dos masas. El sistema está conformado por las dos masas, masa 1 y masa 2. Entonces, la suma de masas por la aceleración. En el segundo miembro calculé el resto, en función de la gravedad. La gravedad por un factor M1 menos mu sub k por M2. Ahí va. Ya, entonces, de aquí podemos sacar la aceleración. Despejamos la aceleración. Esto debe ser igual a la gravedad. Entonces, la aceleración es una fracción de gravedad. Es este paréntesis del segundo miembro entre el paréntesis del primer miembro. Entonces, aquí tenemos en el denominador la suma de masas.
Y arriba va M1 menos mu sub K por M2. Y ahí. Esa es la fórmula 3. Fórmula 3. Ya, hasta aquí estamos aplicando dinámica, ¿no? Empieza con dinámica esto. La segunda ley de Newton, bueno, aquí la tercera ley de Newton. Aquí otra vez la segunda ley de Newton para el movimiento horizontal de la masa 2. Pero aquí se tiene un tramo L. Un tramo L que recorre la masa 2 partiendo del reposo en A. Aquí parte del reposo, aquí el tiempo es 0. Apenas hace el enganche, dijimos. Se mueve la masa 2 jalada por la masa 1. Y se mide el tiempo cuando pasa por B. Bueno, ahí le he puesto 3 segundos. Se mide el tiempo y también tenemos la longitud. Esta longitud ya es preestablecida, se conoce esa longitud. Y también el tiempo que lo mide el cronómetro. Entonces, aquí ya viene la parte cinemática. Entonces, utilizamos una de las fórmulas de la cinemática. Aquí la fórmula más apropiada es la longitud L. Entonces, aquí por cinemática. Ya en este caso la masa 2 ya prácticamente actúa como una partícula. Entonces tenemos la longitud, una de las fórmulas, son 3 fórmulas importantes en la cinemática. Utilizamos la fórmula que voy a escribir a continuación. N es igual a la velocidad inicial por tiempo, ¿ya? Más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Esa fórmula. El tiempo va a ser el tiempo que demora desde A hasta B, o sea, T sub B. El factor aquí de la aceleración es positivo, ¿no? Porque el movimiento, la velocidad va hacia la derecha, la aceleración igualito, positivo. Pero acá la velocidad inicial es la velocidad en A y esa velocidad inicial es 0. Entonces le ponemos ahí 0. Entonces eso implica de que se cancela el primer término. Se cancela esto. Velocidad inicial 0. Entonces quedaría L igual a un medio aceleración por tiempo al cuadrado. La aceleración conocemos, ahí está dada por 3. El tiempo se conoce. Ya, entonces, de ahí L tendríamos, pero en la aceleración tendríamos en realidad el mu sub K. Entonces, a ver, vamos a despejar esto. Tendríamos aquí 2 por L. 2 por L es igual a aceleración por T sub L al cuadrado. Despejamos la aceleración para igualar algo esto. De aquí la aceleración viene a ser igual a 2 por L sobre el tiempo T sub L al cuadrado. Ya está ahí, ¿ven? Entonces esa va a ser la fórmula 4, que también es otra forma de poner la aceleración. Ya esto por la cinemática, este es 4. Entonces lo que podemos hacer ahora es igualar los segundos miembros de 3 y 4. Igualamos 3 y 4 y despejamos mu sub K. A ver. Entonces, 3 igual a 4. 3 igual a 4. Esto se leería igualando los segundos miembros de 3 y 4. A ver. Tenemos aquí gravedad. Ya vamos a poner aquí forma simbólica por todo este paréntesis. ¿Sí? Por todo el paréntesis. Ya igual a 2n sobre t sub l cuadrado. 2n sobre t sub l al cuadrado. Ahí está. En el paréntesis está la incógnita. Entonces despejamos el paréntesis pasando esta gravedad aquí al denominador. Entonces el paréntesis es igual a 2n sobre gravedad por el tiempo t sub l al cuadrado. Ahora escribimos lo que está dentro del paréntesis. Ya sería este numerador. Y ahí está la incógnita, ¿no? Sería entonces masa 1 menos mu sub K por la masa 2. Ya sobre suma de masas. Masa 2 más masa 1. Igual 2L sobre gravedad por T sub L cuadrado. Ahí. Esta suma de masas pasaría al segundo miembro, porque la incógnita está aquí. Entonces, a ver, ojalá que alcance la pizarra. Entonces aquí M1 menos mu sub K por M2 es igual a ver, 2L sobre gravedad por T sub L cuadrado por M2 más M1. Ahí.
Ya, si falta pizarra, bueno, me voy por acá. Bueno, como es un video, no hay problema, lo puedo borrar. Entonces, ahora aquí está la incógnita, ¿no es cierto? Entonces hacemos esto. Como ahí tenemos la incógnita, en este segundo término, aquí está negativo, entonces lo cambiamos de signo. Esto va a ser negativo, esto sería positivo y esto negativo. Es decir, multiplicamos por menos 1 en ambos lados. Entonces vamos a obtener acá, ya mu sub k por m2, mu sub k por m2 es igual a ya, m1 menos esta expresión. Sería entonces, a ver, m1 menos 2L sobre gravedad por T sub L cuadrado sobre por suma de masas. M1 más M2. Ya, y despejamos el coeficiente dividiendo entre la masa 2 en ambos lados. Masa 2, aquí también le podemos poner masa 2 y aquí también masa 2. Y ahora sí, aquí ya se cancela la masa 2 y queda despejado el coeficiente. Ya bueno, ahí lamentablemente tengo que irme por acá. Y aquí ya prácticamente da la respuesta. ¿Ya? Ahí ya está tácitamente dada la respuesta. Pero vamos a escribir acá bonito. Ya vamos a... Ya los datos, bueno, ya vamos a ver. Esto tendría que poner. O si no, acá pues. Esta parte, ¿ya? Y ahí sale la respuesta. Ya, ahí, entonces, mu sub k. Ya mu sub k es igual. Mu sub k viene a ser igual a ver aquí. Ya tenemos ya masa 1 entre masa 2. Entonces, masa 1 entre masa 2. Ya, todo esto, menos, ¿no? Menos 2L 2 por L sobre gravedad, sobre gravedad por el tiempo T sub L cuadrado y por... Ahora aquí podemos ir dividiendo por partes. Masa 2 entre masa 2 sería 1, más la relación de la masa 1 a la masa 2. Entonces aquí tendríamos ya masa 1 sobre masa 2 más 1. Masa 1 sobre masa 2 más 1. Y ahí tenemos el coeficiente de rozamiento, coeficiente dinámico. Podemos todavía escribirlo así. Fíjense. Ya, claro, esa es la respuesta, ¿no es cierto? Hasta ahí está la respuesta. Y entonces, o sea, la fórmula, perdón, la fórmula. Aquí ya le puedes reemplazar por datos nada más. Entonces, esta es la fórmula. Y ahí queda solamente reemplazarlo, pero yo quiero hacer lo siguiente. La masa 1 sobre la masa 2, vamos a poner aquí una letra, ¿eh? Porque este es un factor conocido, un término conocido. Ya, todo esto, por ejemplo, ya que sea A mayúscula. Ya, A mayúscula. Aquí también está A. Ahí también está A. Ese es A. Ahora, el factor que está adelante, en este término de acá, todo este factor, ya que sea B. Entonces, la fórmula queda en forma más comprimida, de esta manera. El coeficiente dinámico de rozamiento es igual a se conoce A, porque se conoce la relación de masas, M1 sobre M2. Después, este factor B también se conoce. Se conoce la longitud, ¿no es cierto? 5 metros, la gravedad constante, el tiempo, 3 segundos, tiempo al cuadrado. Entonces, todo ese factor B se conoce. Entonces, A menos B, que multiplica, aquí otra vez A más 1. Ya, en forma comprimida. Entonces, aquí tendríamos ya la fórmula final, ¿no? Esa es la fórmula final. Aquí indicamos de todas maneras, aquí volvemos a recalcar, este es mu sub k. Ya recalcamos aquí de que A es igual a la relación de masas, M1 sobre M2. ¿Ya? Y el factor B es igual a 2 por L sobre gravedad por el tiempo T sub L al cuadrado. Ya, ahí. Entonces, esos son los factores, o son los términos, los parámetros, ¿no? Ahí ve. Ahí ve. Y tenemos ahí la fórmula final.
Ya lo demás es ya cuestión de reemplazar valores, nada más. Esa es la fórmula. Entonces, reemplazando valores con estos datos, ahí, reemplazando valores, quedaría muy sub k o sale muy sub k igual a, se conoce todo, se conoce todito, todo se conoce. Entonces ahí donde resulta 0.329993. 0.32993. 0.33 prácticamente. Ya 0.33 adimensional. El coeficiente dinámico de rozamiento es adimensional, o sea, no tiene dimensiones. Ya, esa es la respuesta no numérica, ¿no? Esta es la respuesta. Y ahí esta es la fórmula. Para mí más importante es la fórmula. Entonces, como se puede ver, mediante este dispositivo o este experimento, se puede determinar el coeficiente dinámico. ¿Qué se necesita? Bueno, una mesa así como esta, un par de cajitas rectangulares con algún peso ahí, puestas llenas de arena, piedritas, etcétera. Se conocen, se pesan esas masas, bueno, se miden las masas, masa 2, masa 1, una pita, una cuerda, una pequeña polea y aquí el sistema. Y un cronómetro, y una regla para medir la longitud. Una regla, cronómetro, dos cajitas, pita y una poleita. Y se hace el experimento y se puede determinar el coeficiente dinámico de rozamiento. Como pueden ver, es un problema, es una idea para medir el coeficiente, una idea simple a partir de la física básica, física de colegio, de colegio, ni siquiera academia, física de colegio nada más, una cosa totalmente sencilla. Bueno, eso sería todo por esta vez. Les agradezco la paciencia que han tenido para llegar hasta aquí. Y bueno, muchas gracias. Bye bye. Chao, chao.